En un mundo donde las tensiones globales hierven bajo la superficie, los eventos que se desarrollan en Ucrania están capturando la atención de muchos. El conflicto en curso se ha convertido en un punto focal, con tropas rusas avanzando significativamente en varias regiones. A medida que las fuerzas rusas rodean e intentan avanzar en la dirección de Mahogany, crean un punto de presión estratégico. Al oeste de Mahogany, la ciudad de Andrika se ha convertido en un objetivo crítico. Las tropas rusas se están posicionando estratégicamente para capturar esta localidad, lo que podría llevar a un cerco significativo de las fuerzas ucranianas. Este escenario evoca los históricos asedios de la Segunda Guerra Mundial, donde unidades enteras se encontraron atrapadas y aisladas de los refuerzos. Entre las unidades ucranianas en riesgo están la 71ª Brigada Mecanizada, el 123 Batallón, la 79ª Brigada de Asalto Aéreo y la Infantería de Marina Ucraniana. La cantidad de fuerzas ucranianas potencialmente atrapadas en este cerco pinta un cuadro impactante de la intensidad del conflicto. A medida que la situación se intensifica, el discurso sobre el número real de bajas continúa, con reclamos y contrarreclamos que nublan la realidad en el terreno. La resistencia ucraniana, caracterizada por defensas feroces y a menudo de último minuto, ha llevado a pérdidas significativas y capturas. Los avances rusos recientes en Andrika están haciendo que las fuerzas ucranianas pierdan terreno. Se informa que las tropas ucranianas se están retirando hacia Constantinopla, una decisión táctica llena de peligros, mientras las fuerzas rusas presionan desde el sur. Medios como Diken y Cerilla Maps proporcionan actualizaciones sobre estas maniobras, confirmando los avances rusos tanto al oeste como al sur de Andrika. La brecha estratégica se está cerrando, amenazando con cortar las tropas ucranianas y creando un desastre potencial reminiscente de errores militares históricos. Las decisiones de las autoridades ucranianas están bajo escrutinio mientras enfrentan un panorama estratégico desafiante. Mientras tanto, en otras regiones, los movimientos del ejército ruso sugieren una estrategia más amplia para cortar las líneas de suministro y perturbar la logística ucraniana. En las cercanías de Pakrovsk, las fuerzas rusas apuntan a cortar la carretera H-32, una ruta de suministro vital para Ucrania. Los desafíos logísticos para las fuerzas ucranianas están aumentando, como lo destaca el cierre de la autopista 3406. A pesar de estos desafíos, Ucrania continúa entregando suministros, pero la presión se intensifica. Las tropas rusas están avanzando desde el este, acercándose constantemente a áreas como Elizabeth-Beka. Esta región ha visto a las fuerzas rusas asegurar posiciones alrededor de la ciudad, con el objetivo de completar un cerco que podría tensar aún más las defensas ucranianas. La importancia estratégica de estos movimientos no puede subestimarse, ya que forman parte de un patrón más amplio de avances rusos dirigidos a rodear posiciones clave ucranianas. A medida que el conflicto continúa evolucionando, el enfoque permanece en la dinámica del campo de batalla y las implicaciones más amplias de estas estrategias militares. La situación es fluida, con cada avance y retirada moldeando el futuro curso del conflicto. Las historias desde las líneas del frente ofrecen un vistazo a la complejidad y costo humano de esta lucha en curso. Manténganse atentos mientras profundizamos en esta situación en evolución, explorando las implicaciones geopolíticas más amplias y el impacto en aquellos atrapados en medio de este conflicto. Por favor, continúen siguiéndonos para más actualizaciones y perspectivas sobre los eventos que se desarrollan en Ucrania. A medida que dirigimos nuestra atención a otra área crucial, la recientemente liberada ciudad de Toretsk surge como un testimonio de la ferocidad del conflicto en curso. Toretsk, ahora bajo control ruso, ha sido el sitio de intensas batallas durante más de 6 meses, dejándola como una sombra de lo que fue. Imágenes de drones de fuentes rusas revelan una ciudad profundamente marcada por la guerra, recordando a otros lugares devastados como Bakhmut y Dovnepr. A pesar de la destrucción, hay un atisbo de esperanza. Los precedentes históricos sugieren que las ciudades pueden resurgir de las cenizas. Tome por ejemplo la ciudad de Mariupol, que después de soportar una destrucción significativa, está viendo un resurgimiento a medida que las personas regresan y reconstruyen. Se erige como un símbolo de resiliencia y renovación,
ofreciendo un posible modelo para el futuro de Torex y ciudades similares. A medida que Torex abre un camino estratégico hacia Constantinopla, se espera que las tropas rusas capitalicen este impulso. El objetivo es avanzar hacia Constantinopla, un movimiento que podría alterar significativamente la dinámica en la región de Donbass. La captura de Torex es un paso crucial en la estrategia más amplia de Rusia para consolidar el control y expandir su influencia. El enfoque ahora cambia hacia el norte, donde la ciudad de Chasiar se convierte en el próximo punto focal. Chasiar tiene una importancia estratégica en las aspiraciones del ejército ruso. Paracaidistas de la 98ª Brigada del Ejército Ruso han estado activos en esta área, desplegando folletos que instan a los soldados ucranianos a rendirse. Esta táctica de guerra psicológica apunta a debilitar la determinación ucraniana y fomentar la deserción. Los folletos, un recordatorio impactante de la dimensión psicológica de la guerra, ofrecen a los soldados ucranianos la oportunidad de rendirse pacíficamente, enfatizando las terribles consecuencias de la resistencia continua. El mando ucraniano, conocido por su tenacidad, enfrenta una decisión difícil. Las fuerzas rusas están proporcionando una ventana limitada para la rendición, después de la cual la situación podría volverse cada vez más grave para las tropas ucranianas. Los eventos que se desarrollan en Chasiar son un microcosmos del conflicto más amplio, reflejando la compleja interacción de la estrategia militar, las operaciones psicológicas y la resiliencia humana. Moviéndonos hacia las líneas del frente cerca de Magnet, las tropas rusas han avanzado en asegurar ubicaciones clave, incluida Lamp Polivka. Esta área, estratégicamente significativa, sirve como un trampolín hacia objetivos territoriales más amplios. Las regiones fortificadas alrededor de Magnet presentan un desafío formidable. Sin embargo, las fuerzas rusas están maniobrando para establecer el control y avanzar en sus objetivos estratégicos. La reciente captura de Polivka, un lugar crítico en el avance ruso, subraya la naturaleza metódica de sus operaciones. Las fuerzas rusas están aprovechando sus posiciones para acercar a las tropas ucranianas, empleando movimientos de pinza clásicos para apretar su control. Este cerco estratégico apunta a aislar a las fuerzas ucranianas, cortando rutas de suministro y debilitando sus capacidades defensivas. A medida que el ejército ruso continúa ejecutando su estrategia, las apuestas para las fuerzas ucranianas siguen siendo altas. Las batallas que se desarrollan destacan la naturaleza implacable del conflicto y el espíritu perdurable de los involucrados. La situación permanece fluida, con cada desarrollo influyendo en la trayectoria más amplia del conflicto. Mientras continuamos monitoreando estos eventos, las historias desde las líneas del frente ofrecen valiosas perspectivas sobre las complejidades de la guerra moderna. El conflicto en Ucrania es un testimonio de la resiliencia y determinación de aquellos en el terreno, atrapados en una lucha que trasciende fronteras y captura la atención del mundo. Manténgase con nosotros mientras profundizamos en estos eventos que se desarrollan, proporcionando actualizaciones y análisis sobre el paisaje geopolítico en evolución. Dirigiéndonos hacia el norte, al frente de Kharkov, el conflicto se intensifica a medida que las fuerzas rusas logran avances notables. Esta área se ha convertido en un hervidero de actividad, con desarrollos diarios que configuran el paisaje de la lucha en curso. Las tropas rusas han logrado ganancias incrementales, capturando varias ciudades y ampliando su presencia estratégica. El avance al oeste de Sapne marca un hito significativo, ya que se informa que las fuerzas rusas han cortado la carretera P-79, una conexión vital con Kupiansk. Esta maniobra táctica podría señalar un punto de inflexión en la región, potencialmente conduciendo a un colapso más amplio de las líneas defensivas ucranianas. A medida que el ejército ruso sigue avanzando, las fuerzas ucranianas enfrentan desafíos crecientes. La presión implacable de los avances rusos está creando vulnerabilidades en las defensas ucranianas, amenazando con comprometer sus posiciones estratégicas. La situación es dinámica, con cada movimiento en el campo de batalla influyendo en el conflicto más amplio. En la región de Kursk, los intentos del ejército ucraniano por recuperar terreno se han encontrado con una resistencia formidable. A pesar de numerosas ofensivas, las fuerzas ucranianas han luchado por lograr avances significativos, enfrentándose a defensas rusas bien atrincheradas.
El conflicto en curso en Kursk subraya las altas apuestas y la compleja interacción de la estrategia y la resiliencia. Los informes indican que las fuerzas ucranianas han enfrentado pérdidas considerables, con una destrucción significativa de equipo militar y personal. El Ministerio de Defensa ruso afirma que las fuerzas ucranianas han perdido más de 320 militantes, junto con tanques, vehículos de combate y artillería. Esta significativa pérdida destaca los desafíos que enfrentan las fuerzas ucranianas para sostener sus esfuerzos ofensivos. Las implicaciones estratégicas de estas pérdidas son profundas, afectando las capacidades militares ucranianas y la moral. A medida que el conflicto continúa, el mando ucraniano enfrenta decisiones difíciles en la asignación de recursos y la priorización de objetivos. Las batallas en curso en Kursk y otras regiones ilustran los desafíos más amplios de la guerra moderna, donde la tecnología, la estrategia y la determinación humana se intersectan. Las dinámicas complejas del conflicto en Ucrania reflejan tensiones geopolíticas más amplias y el impacto duradero de los conflictos regionales. Mientras seguimos monitoreando la situación, las historias desde las líneas del frente ofrecen valiosas perspectivas sobre la naturaleza en evolución de la guerra y la resiliencia de los involucrados. Estos eventos subrayan la importancia de comprender el contexto más amplio del conflicto y sus implicaciones para la estabilidad regional y global. Al cerrar nuestra cobertura, los invitamos a quedarse con nosotros para más actualizaciones y análisis sobre esta situación en evolución. Su participación y apoyo son cruciales mientras navegamos por estos complejos temas, proporcionando valiosos conocimientos y fomentando una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. Recuerde dar me gusta, comentar y suscribirse para más contenido mientras continuamos explorando las intrincadas cuestiones de los conflictos globales y sus implicaciones de largo alcance. Gracias por acompañarnos y esperamos traerles más historias desde el corazón de la acción. Hasta la próxima, manténganse informados y comprometidos.